Perú y Bolivia era la región más importante del Imperio Español. En el siglo XIX, esa importancia en términos demográficos y económicos la mantuvo el Perú por lo menos hasta 1850. A partir de 1870, en América del Sur, las regiones que eran más chicas, especialmente Argentina y Uruguay, se convierten en las regiones más prósperas del antiguo territorio peruano. Nosotros estábamos enfrentando los costos de la guerra con Chile, entonces no hubo inversiones significativas en el Perú. Entonces el ingreso per cápita del Perú entre 1870 y 1914 no creció. En 30 años incluso se redujo un poco, ya por la guerra con Chile. Los otros países, especialmente los del Cono Sur, Uruguay, Argentina y Chile, sí crecieron. Entonces todo este proceso de expansión de la población ocurrió antes en esos países que nosotros. Entonces Lima, que antes era más o menos del mismo tamaño de Buenos Aires, se rezagó. La ciudad más importante de América del Sur, de habla española, se convirtió en una ciudad de segundo orden en América del Sur. Todo lo que vemos, la posición que ocupamos de ahora, es una herencia de ese periodo. No hemos logrado recuperar. Lo que no hemos recuperado nunca es el diferencial del PIB per cápita de nuestro con respecto a otros países del mundo. O sea, cuando tú divides el PIB per cápita del Perú con España, en la época de colonia eso era, el diferencial con España era más chiquito. Y ahora tenemos un diferencial más grande. Ese diferencial nunca lo hemos recuperado. Por eso nos hemos atrasado. Las tasas promedio de crecimiento bien estimadas del Perú y Inglaterra son las mismas. Todas las fases expansivas del siglo peruano, las tasas que duran 30 años, la tasa de crecimiento peruano es más alta. Entonces no hay una diferencia en desempeño promedio, porque el problema del Perú no es el desempeño promedio, sino la predisposición a deshacer todo lo que avanza. Esa es la única diferencia entre el Perú e Inglaterra. O sea, se han hecho varias teorías para explicar la diferencia entre el Perú e Inglaterra. Estos datos demuestran que ninguna es plausible. Por ejemplo, se dice que como los ingleses son protestantes y los peruanos son católicos, la diferencia se debe a que los ingleses ahorran más que los peruanos. Eso es falso. Este libro demuestra que los coeficientes de inversión son iguales y los del Perú son más altos. Así que ese no es el problema, teoría descartada. Uno podría deducir a partir de la nota de que el diferencial se ha aumentado, de que esto ha sido un proceso continuo, ¿ya? Que uno se retrasa continuamente, entonces se atribuye eso a distintas instituciones. Eso no es cierto, porque eso no es un proceso continuo. El proceso de retraso no es continuo, no. Hay grandes periodos donde nosotros crecemos muchísimo más que Inglaterra. Es simplemente una herencia de periodos muy concentrados de tiempo, que son 20 años, 15 años, donde el Perú cae. Más bien el atraso es el impacto de recesiones o depresiones que no logramos cancelar. La gente piensa que cancelamos el efecto de las depresiones. En realidad no los cancelamos cuando son muy intensas. O sea, porque siempre comparamos el ingreso per cápita con nuestro Perú. Ahí es donde nos sacan el diferencial. Exactamente. O sea, el Perú, en lugar de crecer, más tiempo pasa recuperándose de los desastres que ocurren en las depresiones que creciendo. Si redujéramos el periodo de recuperación, hace tiempo que seríamos un país desarrollado. Por eso es tan importante esta lección que vamos a hacer. Porque si elegimos un gobierno tan tonto como los que hemos tenido en la época, vamos a pasar recuperando el ingreso per cápita. ¿Cuánto te ha demorado recuperar, por ejemplo, la caída que experimentamos en la época del primer gobierno de Alan García? Poca gente sabe que el ingreso per cápita solamente se recupera hace 10 años. O sea, solamente en el 2000 tenemos el mismo nivel de ingreso per cápita de 1900, de antes de García. O sea, todo el crecimiento de Fujimori ya es simplemente cancelar el impacto de García.
y parte de Toledo. Entonces ahí no hay crecimiento neto a largo plazo. En cambio Chile sí tenía crecimiento neto, pues no tenía que cancelar nada. Ese es el problema. Fíjate Chile. Chile ahora tiene, en 1970 tenía más o menos el mismo ingreso per cápita del Perú. Ya. ¿Qué ocurrió en la década de los 80? Todo el diferencial de Chile con Perú se gesta en los 80, especialmente en el gobierno de Alan García. ¿Qué es lo que pasó? Que nosotros caímos 20% y Chile creció a ritmos sostenidos de 7%. Todo ese diferencial viene de esa época. Son 5 años. Durante el siglo XX, durante 70 años, nosotros crecimos más que Chile. Estábamos cancelando el diferencial en la época de la guerra con Chile. Lo que hay que hacer es hacer modificaciones institucionales que te impidan caer en esta caída, porque para poder reaccionar tienes que tener como posibilidad la posibilidad de que estas caídas son una norma, es una característica del Perú. Entonces tú tienes que hacer todo lo posible por evitar una depresión de alta intensidad, lo que implica cambios más o menos importantes en la planificación del Estado. El Estado no puede seguir pensando en periodos de 5 años, porque estas cosas, si es que quieres prepararte contra estas cosas, necesitas planes de diversificación productiva ya, que no se pueden ejecutar en 10 años. Estas cosas demoran 15 o 20 años en ejecutarse. O sea, solamente que los gobiernos no tienen ningún incentivo, porque ¿cómo van a ejecutar algo que solamente va a servir en 20 años? ¿Qué es modelo económico? La estructura de crecimiento del Perú no ha experimentado mayores variaciones desde 1896. O sea, eso obviamente lo tiene que cambiar. Probablemente somos primarios exportadores desde la época republicana, porque en la época colonial no éramos primarios exportadores. O sea, necesitas un modelo más similar. La gestión en la época de la colonia era muchísimo mejor que en la república. Las lecciones están en la época colonial. Solamente ya hay que comenzar a examinar seriamente la época colonial, la administración territorial, la administración del espacio, la administración regional, las comunicaciones y el Estado colonial era muchísimo mejor que el Estado republicano. Este problema de gestión es una herencia del Estado republicano más que del Estado colonial. La regionalización en la época de la colonia tenía más lógica que la idiotez que hemos hecho ahora. Más que aprender a imitar otros países, hay que imitar lo que antes funcionaba en el Perú y adaptarlo en términos modernos, en términos regionales.